Hola Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Aquí comenzamos Esta Boca es Mía. Estamos cerrando una primera semana bastante rara, ¿te diste cuenta, no? Sí, exactamente. Bueno, Sí, ¿qué hoy es temas? viernes y bueno, tuvimos dos Sí, días. parece que fuera lunes, ¿no? Sí, es un relajo. Yo me tengo que acordar que mañana es sábado Sarandí. Cualquier cosa me llamás a las 3:30 de la mañana que ¿Cómo debo estar no? en la Con radio. mucho gusto. Gusto, Jaime. Buen programa. Muchísimas gracias. Que pase bien. Buen fin de semana para ti y para todos. Y nosotros comenzamos Esta Boca es Mía. Tenemos el panel y tenemos varios temas para compartir aquí en la tele. Estamos en vivo para meternos en un tema que ha sido candente desde el fin del año pasado, durante el primer día del año y por supuesto que también las repercusiones, y es el caso de esta señora embarazada que vino desde Cerro Largo en taxi a Montevideo y finalmente tuvo un final feliz porque tuvo familia en el Hospital Pereira Rosell. Luego, nuestra segunda parte tiene que ver con el tema de la educación. Así que, señoras y señores, presentamos nuestro primer tema. La gerente asistencial Gabriela Medina y el jefe del Departamento Médico Obstétrico del Hospital Pereira Rosell, Leonel Brioso, hablaron sobre lo ocurrido y explicaron que la investigación administrativa está en curso. Nosotros no tenemos ninguna indicación formal de traslado ni solicitud de autorización de realizar el traslado desde la solicitud de autorización en la dirección del hospital para realizar el traslado de ninguna paciente. Eso es todo el resorte de la investigación administrativa, sin duda, que estamos comenzando. No tenemos una respuesta acabada hoy, tenemos esta primera investigación, estos primeros informes de urgencia y sin ninguna duda que vamos a tener que ahondar en todas las decisiones que se tomaron con las declaraciones de los profesionales y todos los registros que estén a nuestro alcance. Por su parte, Brioso dijo que la ecografía realizada a la madre no desprende ningún riesgo para ella o para el bebé. Yo, retrospectivamente, mirando el caso, hasta ahora lo que se ha analizado, yo no veo ningún motivo para hacer un traslado a Montevideo de una paciente en estas condiciones. Se podía haber atendido perfectamente en cualquiera de las maternidades, porque había que inducir un parto monitorizado y tener un equipo disponible. No sé si había disponible o no en Melo, pero si lo hubiera, podía haberse atendido en cualquiera de las maternidades de la red de maternidades de ACE o de los prestadores que tenemos privados en el interior que complementan servicio con la institución. Queríamos aclarar que de haberlo necesitado el traslado en ese momento, el Hospital de Melo estaba en condiciones de realizarlo, ya sea por recursos propios o contratados. Por lo tanto, habrían existido medios disponibles para el mismo en ese momento. Elementos a debatir y a tratar de echar un poco de luz sobre la situación. Por un lado está el caso concreto de una paciente que a fines del año pasado se afilió a ACE, había tenido los primeros análisis de su embarazo en un prestador privado en Cerro Largo. En fines de septiembre se afilia a ACE, la primera consulta la tiene en el mes de octubre y a partir de allí comienzan los análisis de ese embarazo, que fue todo normal, una paciente de 36 años de edad. Hasta allí todo más o menos normal. Lo que sucedió el último día del año es que va a hacerse un análisis, aparentemente no habría asistido a algunas consultas que había tenido agendadas, promediando el mes de diciembre, y a partir de allí viene una serie de comunicaciones y de palabras encontradas que esa investigación que decía la gerente interina de ACE debe echar luz. Y es vinculado a por qué motivo la paciente decide atenderse con el ginecólogo, el médico de ACE, en el consultorio privado del mismo médico que también se atiende privado. Aparentemente no había habido un ecógrafo para atenderla ese día. En el consultorio privado y el directorio de ACE, o por lo menos la gerenta, lo que decía ayer en esa conferencia de prensa, cuestiona que el pase a Montevideo haya sido hecho justamente en el consultorio privado del médico y no en la sede del hospital de ACE. Ahí hay un problema administrativo. ¿Por qué motivos? En ACE no pudieron retenerla, contenerla, creo que es la palabra que utilizó
la gerenta interina de ACE, en el hospital, bueno, ese es un punto a saber. Y después todo el tema vinculado a la falta de ambulancia o de algún vehículo que el propio Estado, que el propio ACE debe proveer a la paciente para que se traslade si es que no lo tiene. Y después el tema del taxi, los 16.000 pesos, la llegada a Montevideo en la madrugada del 1 de enero. Y bueno, que finalmente a eso de las 2:30, 3 de la mañana nació en forma normal Maite, creo que es su nombre. Hay muchos elementos que tienen que ver con la administración, que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con la burocracia, que tiene que ver con haber caído en 1 de enero, en feriado. Creo que también se juntan varios temas, así que hay una cantidad de elementos para debatir con nuestro panel. Pepe, arrancas tú. Bueno, esta mañana hablé con 2 fuentes de ACE, 2 fuentes diferentes. Las 2 me señalan lo mismo. Lo primero, si el traslado hubiese tenido que producirse desde el hospital de Melo, había vehículo para hacerlo. De no haberse encontrado el vehículo, me ponían un hipotético caso que hubiese tenido que salir a hacer otro traslado, se hubiese hecho el contrato. Es decir, que por ese lado me aseguran que el traslado se hacía. No les queda claro qué fue lo que pasó. Sé que ahora hay gente de ACE en Melo, también realizando la investigación in situ allí en el lugar, pero me señalaban que una de las cuestiones que no les queda muy claro desde el punto de vista administrativo es si esta señora efectivamente se atendió con un prestador privado y fue él quien emitió la orden de traslado y la orden no llegó directamente al prestador público. Eso por un lado. Después, si querés... Ahí tenemos un cuello de botella hay un cuello de botella que tampoco lo tienen muy claro ellos. Por eso me decían de la importancia de la investigación, no solamente que se está tramitando en forma urgente desde Montevideo, sino la que se está realizando en Melo. Y lo otro es, bueno, si querés lo más anecdótico, es el traslado en taxis. La patronal única de taxi hoy le devolvió el dinero a la señora, realizaron una erogación por parte de la patronal, fueron a visitarla al sanatorio donde está internada con su bebé y le devolvieron el dinero. Bien, hay que ver esa sucesión de hechos, cómo se ha ido dando, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué la paciente decide, si es que decide ella, no seguir atendiéndose en el hospital? Si había una guardia que podía atenderla o no. ¿Cuál era el personal que estaba allí en el hospital? No tenemos todavía mucho detalle de toda esa información. No, se dice que el mismo médico que la atendía en el hospital es quien la atendió en forma particular. Que no tiene mucho de raro y sobre todo en el interior del país donde se cumplen ambas tareas, tanto a nivel público como privado. Sí. El tema es por qué no se hizo, digamos, circular esa orden de traslado directamente en forma administrativa al hospital, que es lo que dicen desde ACE. Y también la pregunta ¿es tan grave el que haya hecho la orden en su consultorio privado y no en el local físico del hospital? ¿Cambia en algo el hecho? No sé, me lo pregunto porque fue uno de los argumentos que manejó Medina ayer en la conferencia, como que es un hecho administrativo serio, no pongámosle grave, el hecho de que se haya confeccionado ese pase en un consultorio privado y no en el propio hospital. ¿Eduardo? Sí, a mí me llama la atención de que la madre, o sea, la embarazada, toma la decisión por ella misma de hacer el traslado acá sin tener un asesoramiento técnico previo, ¿no? O sea que ninguna mamá creo que arriesga hacer un traslado por sus propios medios, juntar efectivo para hacerlo, sin tener el aval de algún profesional, ¿no? Porque si fuera Montevideo... Tenía el pase urgente, ¿no? Por eso mismo, o sea, creo que hay varias cosas que hay que analizar. El tema de las ambulancias no es algo nuevo en nuestro país, ¿no? O sea, y también las fechas son realmente complicadas. Digo, mis 2 hijos nacieron, uno el 25 y el otro el 1 de enero. Qué puntería. Entonces es que es bastante complicado esos días y me imagino lo que puede ser ahí en el interior cuando una madre le dice, bueno, tenés este panorama y lo primero que hace es pensar en la salud del bebé y salir y venir a Montevideo. Inclusive las señales que había en un momento era el tema de una mancha en la pelvis, ¿no, Marta? Y además también poco líquido amniótico. Claro, y eso también fue determinante. La señora lo que manifiesta es que el médico es el mismo a que la vio
a nivel privado, por llamarlo, Sí. y la que la veía en el hospital. Y que le manifestó que había una mancha a la altura de la pelvis y que tenía poco líquido amniótico y según escuché cuando venía para acá, como que los movimientos eran más lentos. Entonces, a mí lo que me parece es, más allá del tema administrativo, más allá de las fechas, me parece que la salud de los uruguayos no puede quedar supeditado a que yo viva en Montevideo o fuera de Montevideo en el departamento que sea. Entonces, si acá hay un médico que da la casualidad que es el mismo, que entiende que la situación reviste una relevancia para un traslado, no puede ser que porque le diga, que llame y diga, no, mira, el papel no es este, tenías que haber usado este, o nos complicás porque no tenemos chofer y porque es 31, o la razón que sea, que no sé cuál fue, el tipo quede congelado y la mujer tenga que salir por sus propios medios a conseguirse un transporte. Porque hay una cosa que no nos podemos olvidar, la salud de la madre y de la beba estaban en riesgo desde el punto de vista que la mujer escucha esa información de la ecografía y la preocupa. Entonces ya ahí no era un tema de contenerla emocionalmente en el hospital de Melo cuando no había ecógrafo, ella no sabía cuándo la iban a trasladar, si iba a haber chofer, si no iba a haber chofer. O sea, una persona que está en esa situación no tiene la capacidad de sentarse y decir, bueno, me lo voy a tomar con calma a esperar que el hospital me resuelva el problema. Es al revés, es el servicio de salud que tiene que resolverle el problema a la señora. Y no tiene que resolvérselo ella. Me parece muy triste y me parece súper así agradable que la gente del taxi haya tenido esa deferencia con ella porque es una suma de dinero importante y para una persona que le nace un bebé en estas fechas, bueno, Y ayer, es un apoyo. Y ayer escuchamos al taxista que también contaba que había parado en varias localidades también explicando la situación y tampoco se lo solucionaron en el trayecto desde Melo a Montevideo. Virginia. Un dato adicional a lo que decía Marta, que también lo que dice esta mujer es que le habían hecho una maniobra de rotura de membranas, que eso también es como para acelerar el parto, ¿no? Y de hecho cuando llegó fueron pocas horas después que dio a luz. Sí. Así que bueno, eso lo que genera es preocupación, ¿no? Primero uno lee la noticia y le parece muy llamativo y preocupante por eso, de que está en juego en realidad el derecho a la salud, el acceso a la salud, y es una realidad que creo que ya todos estamos al tanto de que hay muchos lugares del interior en que los recursos son insuficientes. Entonces, como, bueno, parece que fue este caso también, y eso es importante atacarlo de una vez, ¿no? Es difícil, pero es importante atacarlo. De todas maneras, también pienso que a veces se va a otros datos con esta noticia y parece que, bueno, pudiera haber también algún tema en la comunicación, porque después cuando llegan a Montevideo y le hacen la ecografía, dicen que no hay elementos de riesgo, no había urgencias. Entonces, bueno, por eso me parece importante también que se haga la investigación, que la investigación además lo que tiene, o sea, no es para acusar a una persona, sino que es para ver, bueno, dónde están las carencias, dónde hay que trabajar, dónde hay que mejorar. No, además, tú que has sido reciente madre, también, digamos, la información en esos momentos, la tranquilidad, claro, la forma en que te la transmiten debe ser relevante. Sí, es que se pone como hay dos cosas, de un lado y otro muy distintas, ¿no? Por un lado es eso, la sensibilidad de la mujer, la preocupación por ella, pero sobre todo por el bebé. Además era una madre de embarazo de 41 semanas, o sea, ya pasada de fecha, ¿no? Y que tenía esos elementos también de que el bebé se mueve menos. Ahí siempre los médicos dicen, bueno, si se mueve menos es un elemento para ir a consultar, por lo menos. Aparentemente estaba bien y puede ser consecuencia también del crecimiento del bebé, las 41 semanas y demás. Pero bueno, es para consultar, es para preocuparse. Y esa mujer hizo bien en ir a consultar, a atenderse. No tuvo la respuesta que esperaba o que posiblemente todos esperábamos. Pero bueno, del otro lado también pienso que está el tema de, más allá de la atención de salud y los recursos, si realmente no era urgente y podía esperar, internarse en maternidad, como decían, esperar el traslado al día siguiente, bueno, se lo tendrían que haber comunicado de otra forma porque me parece que por lo menos hubo un problema de comunicación y contención y todo eso, que no es lo único, pero es sumamente importante. Yo siempre pienso que en la salud, más allá del conocimiento técnico de los médicos, la parte humana es fundamental, porque además uno pone en manos del médico su vida, su bienestar, la vida de su hijo en este caso, entonces es muy importante la explicación clara que a veces los médicos la dan por sentado porque ellos están acostumbrados a que trabajan en eso y a ver los casos, pero bueno, el paciente es distinto, entonces eso me parece importante también. ¿Guille? No, algunas cosas que ya comentaban. Primero la fecha, porque nosotros pensamos que el 31 y el 1 son días laborables y no es así. Sabemos que a veces no encontramos ni el portero. Pero en el caso concreto acá, el que tenía que llevar las riendas era el profesional actuante, que era el que sabía. La madre, tal vez primeriza, si le dicen que hay una mancha en la pelvis y que hay determinados problemas, la madre evidentemente que se va a poner nerviosa. Por algo salió a hacer la colecta con los familiares para trasladarlo. Y si era urgente, como el profesional firma de que necesita un traslado urgente, tendría que habérselo comunicado
a las autoridades locales para que hicieran el traslado. Es decir, que la madre entra en estado de desesperación. La madre se hubiese venido caminando. Pero exactamente. O sea, lo que está claro que acá que el problema no es la madre. No, claro, hay que sacarla. Perdón. Claro, hay que No, sacarla pero todo esto. hemos escuchado también y se han visto cosas, pero por eso digo, acá el problema no es la madre. La primera manchita negra que le intentaron tirar era que no había asistido a algunas consultas, como diciendo que... No creo que pase por ahí la cosa, si no pudo asistir por alguna razón. Bueno, allá a mí me dio la sensación en la conferencia de prensa cuando transmitió en Telemundo, justamente era eso, ¿no? Que daba la sensación que primero era aclarar que Como el que tema había un poco administrativo de yo no tengo nada negligencia. que ver, decía Arce, ¿no? Exactamente. Y el problema es bastante más grave que lo burocrático en sí mismo. ¿no? ¿Y cómo sería la desesperación de la madre que en la ruta a Montevideo paró en el hospital de 33, Exacto. que tampoco había nadie de guardia? O sea que esto de los traslados del interior hacia Montevideo no es nada nuevo. Es decir, personas que fallecen por el camino, que mueren en la ambulancia en la puerta de la emergencia, no es nuevo. Este es un caso que toca muy de cerca porque era un bebé que estaba por nacer y que aparentemente tenía algunas dificultades en su gestación, ¿no? Sí, sí. Y en el parto. Robert. Sí, hay varios aspectos, ¿no? Hay uno que es trascendente, que es el valor de la vida. En este caso, una vida que venía, una que hay que cuidar, que es la mamá de esa que está viniendo. Uno lo piensa administrativamente y dice, bueno, la informalidad en favor del administrado. Parecería que si hay un pequeñito error administrativo que puede llegar a ser una falta sancionable o no por parte del médico, se verá. Pero también hay, si el médico le dio ese pase, ¿qué pasó en el camino que no llegó a destino? Porque esa es la sensación que nos queda. Si llegó a destino, ¿qué pasó que no le prestaron la debida atención cuando es un médico además que conocen? ¿Ah? Que en el interior nos conocemos todos. Uno que ha hecho policlínica en el interior sabe cómo funciona. Ese es un aspecto que me parece que es relevante. El otro es entender la realidad de los fines de semana, de los feriados, de la noche, que tenemos el estado disminuido a casi 1/3, justo lo hablábamos hoy fuera del aire, que uno tiene que empezar a decir, bueno, ante estas situaciones, ¿qué tengo? Cuando digo que tengo, desde el punto de vista humano, logístico, choferes, gente de guardia, hay lugares donde hay menos, bueno, lo lamento en el alma, pero mirá que andate a tu casa, te vamos a buscar, pero no tomes porque manejás. Puede existir la posibilidad. Y esas pequeñas cosas a veces no se discuten. Se habla mucho de protocolos, del cumplimiento de determinadas reglas, y después en la cancha eso no se ve. Y en el interior es peor. Uno que recorre bastante, en el interior vos encontrás realidades totalmente ajenas a la que la media capitalina entiende. Entonces, cuando pasan estas cosas nos sorprendemos. Ahora, yo escuchaba a Brioso, y lo primero que pensé, digo, se está parando en un rol de perito, en un rol donde está analizándome un expediente, está viendo qué cosas pueden haber pasado, cuando la dinámica es otra. Está todo bien con lo que viste, pero hay que ver qué sintió la mamá. Y cierro con esto, hay un detalle que no es menor, es la confianza a las instituciones. Esa mamá, todos pedimos una segunda opinión cuando nos duele o cuando es un ser querido, sin duda. 2 o 3. ¿Ah? Y a veces hay algunos médicos u operadores de la salud que hablan de más. Porque a veces una ecografía, vos le decís, ¿cómo estoy? Y te hacen así como diciendo, no te puedo decir nada, así te quedan 3 minutos, ¿no? Te lo tiene que decir tu médico. Y acá a veces pasa eso, que hay como una determinada cercanía, que sea, capaz que se habló de más, se asustó, y yo hubiese hecho lo mismo, creo que no hay uno acá que no hubiese salido corriendo, si entendía que había riesgo, ¿no? Simplemente porque lo aclaró ayer, el caso de Brioso, él habló, por lo menos eso es lo que quedó de manifiesto, en su carácter de director del Centro Médico Obstétrico del Pereira Rosell. Es decir, como que él no opinaba de lo que sucedió antes. Claro, él dice, cuando llega en estas condiciones. Claro, yo por deformación profesional como perito, ¿no? Uno tiende a verlo y dice, bueno, él se paró en el rol del análisis del caso. El tema es que no es la misma información que recibió la señora en el interior. A unos cuantos kilómetros. Con su médico, en su localidad. Ahí está el problema. Pero lo que importa es justo la dimensión humana. Si a la señora le dan una información que, pongámosle que fuera incorrecta, o no sé, lo que sea, la señora la recibió. Entonces, bueno, puede decir, bueno, señora, quédese acá esta mañana, porque era obvio que no se iba a poder quedar.
Entonces, no importa si el papelito que firmó el médico era el adecuado, no importa si era el 31, no importa. A la señora le dieron una información. Bueno, nos tenemos que trabajar con eso. Porque además las señales hasta el momento, lo del líquido amniótico, lo de la mancha en la pelvis, también se menciona el tema de los latidos. De los latidos. Eran todas informaciones negativas que ameritaban el traslado. No, o muy nerviosa a ella. Obviamente. Que además tiene que estar en una condición emocional de tranquilidad. Pero aparte ella dijo, cuando yo la venía escuchando, dijo, yo igual me hubiera ido a caballo. O sea, esa es la desesperación de la persona y es lo que había que atender y que acá se fracasó. Creo que lo que está fracasando en los médicos, lamentablemente, es la parte empática, ¿no? Porque cuando uno le da un diagnóstico al paciente, el que sea, más allá de que lo tiene que dar con palabras claras y no técnicas, tiene que ver quién lo recibe y en qué estado emocional lo escucha. Porque no es lo mismo, de repente, una persona que tiene más formación o que está más acostumbrada a circular en los médicos que le digan un diagnóstico, a una persona que está esperando un bebé que está mucho más sensible. Bueno, ¿cómo se lo digo? ¿Qué le digo? ¿Y qué espero que reaccione? No sé si tenemos todos los elementos para esta respuesta, pero le pregunto a cualquiera de ustedes por el sentido común. ¿Qué tan relevante es administrativamente el hecho de que el médico le haya dado el pase en su consultorio y no en el hospital? No parece como relevante en principio. Quizás el problema estuvo en que el médico no, después de eso, no llamó y dijo, apronta en la ambulancia que tengo paciente de riesgo. Por supuesto, porque además si el diagnóstico, como todos coincidimos, es efectivamente ese, él debió haber, teniendo en cuenta además la fecha y un montón de cosas que seguramente conoce mejor que todos nosotros, tendría que haber levantado el teléfono y haber dicho, che, ¿qué hacemos? Capaz que el problema estuvo allí, quizás. Y a modo de ejemplo, a mí me pasó haciendo policlínica en hechos de violencia doméstica, ¿no? Valoré el riesgo, me pareció que era muy importante. Se lo comunico a la persona, obviamente que queda en la historia clínica. Y yo entendí, por deformación profesional, claro, al haber sido policía, tenés otras herramientas, además del rol de psicólogo. Yo llamé al subjefe de policía, le di noticia, le dije que iba, lo documenté en la historia clínica. Y alguien lo puede ver como algo extraordinario. Te excediste en tu función. Claro, pero ves, eso lo puedes hacer. De la misma manera que podés darle, no nosotros psicólogos, pero digo, un médico diga, bueno, mira, te doy el medicamento, está convencido que lo precisa, se lo dio, el lunes anda a tu médico, decirle que te lo di, y acá te mando un informecito. Yo que sé, el neurólogo, neuropediatra, yo con mi hijo que tenía un tema con algunas crisis que tenía, digo, desde el punto de vista médico, y no es que dudáramos de la profesional que lo atendía. Hicimos una segunda y tercera consulta. Con el que hicimos la tercera era profesor, pero le mandó un informe, le cambió los medicamentos, nos quedamos recontentos, se trabajó en equipo, se puede. Jaime, perdóname, muy rapidísimo. Mis compañeros lo saben, perdón que sea autorreferencial, pero el 31, después que yo salí de acá, llegué a mi casa y me encontré con una ambulancia en la puerta de mi casa. Mi hijo más chico estaba teniendo un dolor muy agudo en el estómago. La recomendación en ese momento fue, bueno, mantenerlo allí con una serie de calmantes. A los 10 minutos que se fue la doctora que lo atendió de una emergencia móvil, me llamó por teléfono a mi celular y me dijo, ¿sabes qué? No dudes, andate ya a la mutualista. No te quedes. Andate ya a la mutualista. Seguimos a la vuelta con este... No, por favor, seguimos con este testimonio y más temas para debatir en esta tarde, en vivo aquí en la tele, en esta Boca en Vivo.